¿Tienen claro? ¿Cuál es el esqueleto en sí? Axial. Cráneo, vértebras, Listo, o sea, costillas y lo que está en la esternón. línea media, ¿no? Cabeza, columna vertebral, tórax, y ahí metemos costillas, cartílagos costales y esternón. Ese es el esqueleto en sí. El esqueleto apendicular es el esqueleto de los miembros, ¿no? Que nos sirve para mover. ¿Y cuál es el esqueleto esplánico? Es cartilaginosa. En animales adultos se osifica y se vuelven completamente hueso. ¿Han comido pollo o no? Bueno, ya han comido la pechuga, ¿no? Y han visto que la pechuga en los animales jóvenes es cartilaginoso, pero si uno come gallina, ya eso está completamente osificado el hueso, ¿no? Y esos huesitos entran dentro de ese esqueleto esplánico o esqueleto visceral. ¿Sí? Bueno, estos huesos se unen entre sí y me forman articulaciones. Entonces, la rama de la anatomía que se encarga de estudiar las articulaciones es la artrología. Y pegada a la artrología va la sindesmología. ¿Saben qué estudia la sindesmología? Los ligamentos. Ligamentos, ¿no? Y entonces uno habla de un aparato músculo esquelético. ¿Para qué nos sirve ese aparato músculo esquelético? Movimiento. Principalmente para el desplazamiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de articulaciones. ¿Qué es una articulación? Un encuentro entre huesos, entre hueso y cartílago o entre cartílagos entre sí. ¿Sí? Si uno se sabe los huesos, se sabe las articulaciones. Porque simplemente lo que hace uno es nombrar los huesos. Siempre se nombra primero el hueso proximal. ¿Entienden que es proximal y distal, no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una articulación, acá tengo la escápula, y aquí tengo el húmero. Pues, ¿cómo se llama esta articulación? Escapulohumeral. Entonces, siempre nombro generalmente el hueso que está más proximal y luego el más distal. O también lo que puede pasar es que nombra uno el hueso más grande que se articula, va primero y el hueso pequeño va después. Entonces, por ejemplo, entre el radio y el cúbito hay una articulación radio-cubital. ¿Cuál de los dos huesos es más grande? El radio. Entonces, nombra uno primero el radio y luego el cúbito. Ahora, una articulación entre hueso y cartílago, ¿cuál será? Mírenla acá. Baja este hueso, ¿cómo se llama? Costilla. ¿Y qué es esto? El esternón. El cartílago costal. ¿Sí? O sea, las costillas no se articulan directamente con el esternón. Este hueso que viene acá es el esternón. Pero miren que cada una acá cambia la estructura y estos se llaman los cartílagos costales. ¿Han comido costillitas? Esas blancas, blandas que mueve uno, ese es el cartílago costal. ¿Cómo se llama la célula que forma hueso? ¿Célula ósea? Célula ósea. Pues aguanta, pero ¿qué células forman hueso? Los osteoblastos. ¿Sí? No iba a hablar de los osteoblastos, ¿no? Es la célula fundamental que forma hueso, el osteoblasto. ¿Cuál es la célula que forma cartílago? Perdón, me repite Osteoplasto. Osteoblasto. Osteoblasto, la célula que forma hueso. Hueso. ¿Saben cuál es la célula que forma cartílago? El condrocito. Condrocito. Entonces, todo lo que tenga que ver con cartílago se le da el término contrario. Entonces, esta articulación que hay entre la costilla y los cartílagos se llama costocondral. Condral de condrocito. Costocondral. Cartílago, lo que forma pues, el cartílago como tal. Costocondral. Entonces, esa sería una articulación entre hueso y cartílago. ¿Si habían oído hablar de los cartílagos costales o no? No. ¿No? Bueno, listo. Entonces vienen las costillas y aquí está el esternón. No se articula directamente a la costilla. Si miran allá el esqueleto que hay allá,
Miren, estas estructuras sueltas que vienen acá, estas dos que se ven acá, son cartílagos costales. Entonces, cada costilla se prolonga por medio de un cartílago costal. Y así es como se van a articular con el esternón. O sea, no es que la articulación sea costo external, no, esa articulación no existe. Porque toda se prolonga por medio de un cartílago costal. Déjenme la si puedo sacar esto de aquí. Bueno, entonces miren acá, viene la costilla y trae esta estructura de acá, tan. Miren que al principio son muy chiquitos los cartílagos costales, pero en la medida que la serie va hacia atrás, cada vez los cartílagos costales son más largos y se van uniendo entre sí. Eso se llama el arco costal. ¿Qué es el arco costal? La unión de cartílagos costales. Las primeras 7 costillas se articulan directamente con el esternón por medio de esos cartílagos costales. Las otras no, ¿por qué? Porque el esternón no tiene el espacio para que se articulen. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se unen entre sí y forman ese arco costal. Entonces, la estructura que viene acá es el arco costal. Hay veces que este último cartílago costal no se alcanza a articular con las otras costillas. Eso se conoce como una costilla flotante. Y no sé si han visto de pronto en la piscina personas que llegan acá con una que les sale acá. Ese es el cartílago costal flotante. ¿Sí? Eso, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál creen que es el problema? Que tenga uno un cartílago flotante ahí que no se articula con nosotros. ¿Tiene más débil? ¿Tiene más qué? Más débil. ¿Más débil? ¿Quién? ¿El cartílago costal? La costilla No, es solamente estético. ¿Sí? Y se opera en humanos. Pero en un perro, en un gato, en un caballo, pues eso vale luego, ¿no? O sea, no le pone. Pero en humanos sí se hace esa cirugía estética que es quitar el cartílago costal, ¿no? Se podría hacer en perros, lo que pasa es que no encuentra uno el marrano que le pague a uno esa cirugía, ¿no? Pero, eso no. No, sobra, nada, es tiene una salud ahí que no tiene nada que ver. No afecta Bueno, ni funciona. Entonces, de acuerdo al movimiento, las articulaciones se clasifican en 3. Diartrosis, sinartrosis y antiartrosis. Esos términos eran del siglo pasado, todavía los encuentro no en los libros, pero en los libros más modernos se habla de articulaciones sinoviales, articulaciones fibrosas y articulaciones cartilaginosas. Es lo mismo, ¿listo? Las diartrosis tienen movimiento, entonces esta tiene movimiento, ¿sí o no? Eso es una diartrosis. La mayoría o todas las articulaciones del esqueleto appendicular son diartrosis. ¿Listo? Sin artrosis, ¿qué será sin? Sin movimiento. Sin movimiento. ¿Qué articulaciones no tienen movimiento? Cráneo. Las de la cabeza, ¿no? Entonces, Nasal. miremos esta cabeza acá. Entonces, ¿qué hueso es este? Frontal. Frontal. Y el que viene acá, Nasal. nasal. ¿Cómo se llamará esa articulación? Ar- Vamos a decirle frontonasal, pero suena más bonito naso frontal. Ah, O sea, hay que buscarle a veces también. Esta, por ejemplo, ¿qué hueso es este? Lagrimal. Lagrimal, entonces. Frontolagrimal. O lágrimo Frontal. ¿Sí? El hueso que viene acá. Cigomático. Y este. Maxilar. Cigomático. Maxilar. O maxilocigomática, podría faltar también. Esas articulaciones quedan soldadas, ahí no hay movimiento. Entonces esas son articulaciones Sin artrosis. sin artrosis. ¿Dónde están principalmente? En la cabeza. ¿Habrá otras articulaciones del cuerpo sin movimiento? ¿Será que esta articulación costo-condral tiene movimiento? No. No, esa vaina queda soldada. Y entre el cartílago y el esternón, esa se llama esternocondral.
tampoco que tiene movimiento, queda completamente soldada. ¿Sí? Listo. Ahora, anfiartrosis. Son articulaciones que tienen movimiento, pero tienen movimiento limitado. Por aquí tienen vértebras cervicales o no. Sí, por ahí. Muchas, dos por lo menos. Allá hay una, por allá metida. Bueno, entonces resulta que las anfiartrosis tienen movimiento, pero tienen movimiento limitado. ¿Sí? ¿Qué vértebra es esta? Atlas, El atlas. ¿Y esta qué es? la axis, El axis. ¿Este atlas de qué animal es? bovino, Porque saben que es de bovino. con los dos forámenes alares, Tiene dos forámenes y el del caballo gato tiene 4. O sea que este no tiene agujero transverso, ¿no? Bueno, foramen o agujero es lo mismo. Yo generalmente hablo de agujero, pero en el libro también lo encuentran como foramen. Pues las otras especies tienen agujero transverso. El bovino no tiene agujero transverso. Bueno, esto se articula así, ¿saben? Encaja acá, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben de las apófisis articulares craneales y caudales de las vértebras, ¿sí? Son superficies planas que se unen entre sí y producen este movimiento. Es un movimiento de deslizamiento. Cuando una superficie plana se mueve sobre otra, se desliza. Eso se llama un movimiento de deslizamiento. O sea que entre las apófisis articulares craneales y caudales siempre vamos a encontrar diartrosis. ¿Sí? Pero ustedes saben que también se unen los cuerpos de las vértebras. ¿Sí? O ya hay patita. ¿Sí? Entonces miren. Bueno, entonces miren, esto se está articulando acá con esto, ¿sí o no? Vértebras lupares, cada una tiene apófisis articular craneal y articular caudal. Se van uniendo entre sí, ¿se mueven? Sí. ¿Cómo se llama el movimiento? Deslizamiento. O sea que es una diartrosis. Pero esta parte de la vértebra, la parte ventral, se llama cuerpo. ¿Cómo se unen los cuerpos entre sí? con articulaciones. Por medio de discos de fibrocartílago. ¿Han comido espinazo, cuchuco con espinazo? ¿Han comido cola sudada? ¿No? No. Es la tarea para el fin de madre decía comer cola sudada. Pues cuando uno come cola sudada, entonces entre cuerpo y cuerpo, ¿sí saben que esto se llama arco, la parte de arriba? O sea, todas las vértebras, independientes si es una vértebra cervical, torácica, lumbarosacra, lo que viene aquí arriba se llama el arco de la vértebra y lo que viene acá es el cuerpo. Entonces, ¿cómo se articulan los cuerpos? Por medio del Por arco. medio de discos de fibrocartílago que se interponen entre los cuerpos. Ahorita los vemos en una foto. ¿Cómo se articulan los arcos? Por ligamentos. Por medio de apófisis articulares craneales y caudales. ¿Listo? Entonces, aquí sí hay movimiento entre los arcos, pero lo que hay acá es un movimiento de estiramiento. El cartílago se estira, pero no es un movimiento completo. Entonces, ¿hay movimiento? Sí, pero limitado. Entonces, esas son anfiartrosis, las articulaciones cartilaginosas. ¿Entendido hasta ahí? Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos a hablar primero de las diartrosis. Las diartrosis dijimos que tienen movimiento. Se dividen en simples y compuestas. ¿Qué es una articulación simple? Cuando simplemente se unen dos huesos. ¿Y cuál es una articulación compuesta? Que va más de 2 huesos. Más de 2 huesos, 3, 4, por ejemplo, las articulaciones del carpo, las articulaciones del tobillo,
pues ahí hay no hartos huesitos, entonces esas articulaciones serán Compuestos. articulaciones compuestas. Ahora, para que una articulación sea considerada una diartrosis, tiene que tener estos tres elementos. O sea, esos elementos siempre van a estar. ¿Sí? ¿Qué tiene que haber? Superficies o caras articulares. ¿Qué es una superficie o cara articular? Entonces, tengo acá el atlas y el axis. Esto va así. ¿Sí? ¿Cuáles son las superficies articulares? La superficie de un hueso que se encuentra con la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está encontrando acá? ¿Cómo le llaman estas dos de acá? Apófisis transversas. ¿No? Las transversas son las de Ah, acá, sí, sí, ¿no? perdón. Que se les dice alas en el atlas, ¿no? Las alas del Sí. atlas. Estas dos de acá, Ah, apófisis articulares, caudales. Y estas dos, Apófisis articulares craneales. craneales del axis. ¿Y qué tiene el atlas acá? El arco. el arco. Bueno, este No, es el arco, el agu- pero específicamente el esto se llama agujero. la fosa odontoidea. Fosa odontoidea. ¿Y cómo se llama esto? Odontoides. La apófisis odontoidea, ¿qué otro nombre se le da? ¿De qué tiene cara? Miren. ¿De dientes? De diente. Este es el diente del axis o apófisis odontoidea. Odontoidea. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas superficies articulares hubo ahí? 4, ¿no? Dos articulares caudales, dos articulares craneales, Y son una fosa odontoidea y una apófisis odontoidea. Esas serían las superficies articulares de esta articulación entre el atlas y el axis. ¿Qué nombre le dan a esa articulación? Articulación odonto. No, hay que nombrar en los huesos. Ah, atlaxial. Atlanto, Atlantis. Axial. Atlantoaxial. atlantoaxial. ¿Qué movimiento le permite a la cabeza? Mírenlo ahí. ¿Qué Sí. movimiento es ese? Sí. No. ¿Cómo? El no. ¿Del no? Ah. Bueno, este movimiento entonces, ¿cuál es? Estoy haciendo esto con la cabeza. ¿Como una rotación? Rotación. Este es el movimiento de rotación. Bueno, cojamos otra articulación. Chito, que eso queda grabado. No. Bueno, esta articulación de acá, ¿cómo se llama? Maxilar. ¿Este es el maxilar? Mandíbula. Mandíbulo maxilar. Mandíbulo maxilar. ¿Qué hueso es este? El temporal. Sí. Articulación temporomandibular. ¿Tiene movimiento o no tiene? Temporomandibular. ¿Cuáles serán las superficies articulares? Esto, cóndilos de la mandíbula. Y aquí hay una fosa, esta fosa de acá, fosa mandibular y tubérculo mandibular. Y aquí viene una apófisis, que es la apófisis retroarticular. Esas serían las superficies articulares de esa articulación temporomandibular. Una más fácil, solo estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vámonos acá. ¿Qué hueso es este? Todo. Bueno, cada uno de estos se llama coxal, ¿sí o no? Coxal derecho, coxal izquierdo. Cuando se unen, ¿qué forma? La pelvis. Ahora, cada coxal está formado de ilion, isquion y pubis. Pero este hueso lo va a llamar coxal. Y este que viene aquí abajo, Fémur. fémur. ¿Cómo se llama la articulación? Coxofemoral. Coxofemoral. ¿Cuáles serían las superficies articulares? Acetabular. La cavidad acetabular, La cabeza. Entonces esas son las superficies articulares. Todas las articulaciones que se mueven tienen superficies articulares. ¿Esto será una superficie articular? No. ¿Cómo se llama? El trocante mayor. Trocante mayor, ¿no? Esa es una eminencia, pero no es articular. ¿Cuáles son las articulares? Las que se van a unir entre sí. Bueno, ¿qué es lo otro que tiene que tener
una diartrosis, cartílagos articulares. ¿Conocen los cartílagos articulares? No, han comido pollo, pierna pernil. Sí. Entonces uno la separa y rodeando esa parte del hueso, antes han hablado de diáfisis y epífisis, ¿no? Sí. ¿Qué son las epífisis? Los extremos del hueso, los que se unen entre sí, llevan un cartílago blanco, hialino se llama, ¿sí? Entonces, dependiendo del filo que tenga uno, pues uno, si está con filo, pues se lo come y se mandó el cartílago y no pasa nada. Si está uno de visita, entonces ahorita vamos a ver unas fotos que de pronto les harán un poquito más. Y lo otro es que una diartrosis tiene una cápsula articular. ¿Qué es una cápsula articular? Un saco que envuelve la articulación. ¿Sí? ¿Para qué necesitará la articulación? Un saco que la envuelva. Para envolver un líquido. Para envolver líquido, sí, porque adentro hay líquido. Pero algo como más obvio. Para Protege. ¿De qué? Del De que movimiento. no se vaya a dislocar, ¿no? Entonces, si yo tengo un saco ahí fibroso que envuelve la articulación, pues la va a proteger, va a evitar que la articulación se vaya a dislocar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver estas tres estructuras. Cápsula articular. Entonces, ¿esto qué sería? El cartílago articular. Bueno, lo que está en azulito es el cartílago articular que está rodeando la superficie articular. ¿Esto qué sería? La superficie articular. ¿Sí? ¿Saben qué es una tróclea y qué es una cóclea? ¿O no? ¿Sí? Una tróclea, ¿Sabemos como dónde por ejemplo, está la ubicado, tróclea no? del fémur, termina en esta forma, como en forma de polea, mientras que la cóclea tiene forma de cavidad. Esas serían las superficies articulares. Entonces, superficies articulares, cartílago articular y miren ese saco que envuelve la articulación. ¿Sí? Ese saco tiene dos capas, una capa externa que es una capa fibrosa y tiene una capa interna que se llama membrana sinovial. La membrana sinovial, miren aquí, membrana sinovial produce un líquido que se llama sinovia. ¿Para qué servirá la sinovia? Miren la sinovia acá representada de color verde entre las superficies articulares. Como para hidratar la articulación. Lubrica la articulación. Y yo creo que más de uno ha comido fluido sinovial. ¿Sí? Cuando uno cocina el pollo, lleva una parte blandita, que es como, es rica. ¿Sí? ¿Han comido chocosuela? ¿Saben qué es la chocosuela? Sí. La chocosuela es la rodilla, ¿no? La rodilla hinchada. Entonces, claro, la rodilla es la superarticulación que hay en el cuerpo. Todas las articulaciones son buenas, pero es que la articulación de la rodilla es una maravilla. Más adelante hablamos de ello. Entonces resulta que hay un fluido adentro. Claro, si yo cocino eso adentro, pues eso queda como una gomita. ¿Qué pasa con esa sinovia? Lubrica la articulación. Se puede inflamar la articulación y se produce un exceso de sinovia. Entonces uno ve la articulación y ve que le sale aquí como unas gomas por los lados. Esa es la sinovia. ¿Qué habrá que hacer con eso? Extraer. Se mete aguja y se saca el fluido. Hay otras condiciones, por ejemplo, en pastores alemanes que hay consanguinidad. ¿Saben qué es la consanguinidad? Que de la misma familia. De la misma familia. Sí, entonces, ¿qué hago yo en la consanguinidad? ¿Cruzo abuelas con nietos o cruzo tío con sobrino? ¿Para qué los cruzo? Para la raza. Exacto, para conservar características de la raza, ¿no? Entonces yo quiero que el pastor alemán sea caído de atrás, que la cabeza, que la inclinación, que todo eso. Entonces cruzo familiares entre sí y salen lindísimos por fuera, pero por dentro tienen problemas, ¿no? Tienen problemas de tipo genético
como la displasia de cadera, o lo otro es que no produce una buena cantidad de líquido sinovial. Y si no hay líquido sinovial, ¿cómo hace el perro para decirnos que no hay líquido sinovial en la articulación? Empieza a ¿La cojear. articulación qué? Se traba. Se inflama. ¿Y cuál es la manifestación externa? Cojea. Cojea. Entonces está cojeando. ¿Por qué? Porque si no hay líquido sinovial, entonces hay rozamiento. Y el rozar hueso con hueso, eso tiene que doler. En ese caso, ¿qué tocaría hacer? Cuando se produjo mucho, hay que sacarla. Tengo que conseguirme un donador Para y inyectar. meter el líquido sinovial dentro de la articulación. ¿Listo? Vale. Entonces, sí. No siempre son de sinovia porque hay filtraciones, por ejemplo, de desinflamatorios, no sé, de analgésicos, pero pueden haber también de sinovia. Entonces, cápsula articular, ¿para qué nos sirve la cápsula articular finalmente? Para proteger. Protege y fija la articulación. Cuando yo digo que la fija, es que evita ¿qué? Que se riegue. Y que se dañe una articulación, ¿qué es? Que se desgarre. Que se disloque la articulación. Lo que hace la cápsula articular es mantener fija la articulación, evitar que se disloque. ¿Sí? ¿Cuántas capas tiene la cápsula articular? 4, 5. 5. Bueno, ¿cuántas capas? No, solo tiene 2. Una capa externa fibrosa y una capa interna que es la membrana sinovial que produce sinovial. ¿Listo? ¿Cuáles son las dos capas? Una capa externa de tejido fibroso que protege y fija la articulación. Y la otra capa es la membrana sinovial que produce sinovia. ¿Y la sinovia para qué sirve? Lubrica la articulación. ¿Listo? ¿Reconocen esa articulación así, viéndola así? ¿Trócleas? No. Esta está un poquito más abajo. ¿Ese es el radio? ¿Ese es el foramen? No. No, miren, aquí arriba es la tibia La tibia. y este El el pelo. astrágalo, ¿no? ¿Saben cuál es el astrágalo? ¿No? Venga, aquí hay un tazo. Es que la tibia y no me vayan a ¿cómo le iba a decir? Yo me he equivocado. Metatarso. Tarso. Pronto, miren, esto que viene acá, esta es la cóclea de la tibia, ¿no? Y esta es la tróclea del astrágalo. ¿Sí? ¿De qué? Esas serían las superficies articulares, ¿sí o no? La cóclea y la tróclea del astrágalo. ¿Qué es eso blanco que está rodeando la articulación? Cartílago. La cápsula o la bolsa. Parece un equino. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí viene un huesito. Saben que el tarso tiene 3 filas de huesos, ¿sí? Una fila proximal. En la fila media, en el bovino, el hueso central del tarso se fusiona con el cuarto. En el caballo está sólido. Aquí parece que está sólido. ¿Sí? Me tocaría quitar esto para poder ver mejor. Pero ¿qué es eso blanco que está recorriendo? Eso no son los mareos. La bolsa. No, la cápsula. Cartílago. Cartílago articular, eso blanco es el cartílago. Que no se come Lo uno. que pasa es que una cosa es la del pollo, Es que están los maleos. y otra cosa ya es echarle fuera eso. Eso es tocar cuchillo. Pues se la pone uno a un perro, pues, Sí, pero esa parte son los maleolos, ¿no? Que está llena de articulaciones. ¿Qué? ¿Lo que le estoy o diciendo? sea, ahí está, tú ves la cápsula articular. Ay, todo el mundo No, aquí está. Superficies articulares, está el cartílago articular. Esto debería tener un saco que lo envuelve. Pero si no le quito el saco, pues no veo esto. Entonces me toca disectar y quitar. Profe, lo que pasa
pasa es que nosotros hasta el momento no habíamos visto tarsos. Los íbamos a ver con las articulaciones. Entonces por eso es que no sabemos Listo. nada de tarsos. Bueno, entonces después vemos tarso y vemos cara. ¿Vale? Bien, bien, dice. Listo. ¿Entendido los tres elementos constantes de una articulación? ¿Cuáles son los tres elementos constantes? Superficies, cartílago, Superficies articulares, cartílago y cápsula. articular Y cápsula articular. ¿Listo? Superficie. cartílago articular. Ahora, hay unos elementos inconstantes, que es inconstante, que a veces está, y a veces no está. Es inconstante. Entre la articulación sea más compleja, y cuando hablo de compleja, Se va a es que descargar la el celular. articulación sea más resistente, más fuerte. Sí, tiene 14%. Va a tener más elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo otro que puede tener? Ligamentos, meniscos articulares y cartílago marginal. ¿Qué es un ligamento? Los que van así. Los que van así. La Yo les pregunto en la evaluación, ¿qué es cartílago? Lo que va así. ¿Qué es un ligamento? Bueno, y así como más elaborado. Bueno, bien. Un ligamento es un cordón de tejido fibroso. Cordón de tejido fibroso. ¿Para qué sirve un ligamento? para unir. Para unir, ¿qué? Para unir huesos entre sí. ¿Sí? Entonces, miren, esta sí es la rodilla. Esto que está acá es la trópia de la rodilla, lo que viene aquí arriba, que será La rótula, articulación. y lo que viene aquí abajo, la tibia. ¿Sí? Estos tres ligamentos se llaman ligamentos rotulianos. ¿Qué otro nombre recibe la rótula? ¿Rótula o qué? Esta. ¿Qué hago? Rótula o patera. Patera es